Y bueno, habiendo nosotros ya leído el pasaje que vamos a estar considerando el día de hoy, habiendo orado, pues yo quiero entrar a estudiar estos versículos. Sin embargo, quiero primeramente recordarles que el apóstol Pablo, después de haber hecho un breve saludo, pues él pasó a afirmar que todos los creyentes por Dios con toda bendición espiritual gracias a que están en Cristo. Y Pablo le está informando sobre esta realidad. Él irrumpe en alabanza, y eso a pesar de que él está dentro de una cárcel escribiendo esta carta. Y sabemos, ¿verdad? Como leyó, versículo 3: bendito sea el Dios de nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Bueno, ustedes recordarán que el sermón anterior nosotros empezamos a considerar este pasaje donde el apóstol Pablo enumera y describe todas las bendiciones espirituales que Dios ha derramado sobre su pueblo gracias al sacrificio de Jesús. Y bueno, en aquella ocasión, por causa del tiempo, solo pudimos considerar la descripción de estas bendiciones que encontramos en los versículos 3 al 7. Y lo que vimos allí básicamente fueron 4 cosas. Vimos en primer lugar la fuente o el origen de nuestras bendiciones. ¿De dónde vienen? De Dios, ¿verdad? Por eso Pablo dice: bendito, exaltado sea Dios, porque ya nos bendijo Él con toda la bendición espiritual. Y bueno, en segundo lugar vimos la clase de estas bendiciones, es decir, la naturaleza. Son bendiciones en lugares celestiales, no son bendiciones terrenales. Y esto es muy importante porque estas bendiciones son de carácter eterno. Por lo tanto, no caducan, no se pueden perder, nadie nos las puede robar. Y en tercer lugar vimos la base sobre la cual disputamos estas bendiciones. O sea, ¿en qué se basó Dios para decidir bendecirnos a nosotros antes de la fundación del mundo y no a otros? Bueno, Pablo nos responde a través de varios versículos que él se basó según su beneplácito, según su voluntad. Él decidió elegirnos antes de la fundación del mundo en amor. Y nadie podemos gusto decir: yo conozco las razones en que se basó Dios. No, Pablo él solamente se limita a decir que por el puro efecto de la voluntad de Dios, Dios hizo lo que hizo en el plan de redención. Y bueno, en cuarto lugar, vimos 3 propósitos por el cual Dios nos salvó, por el cual Dios antes de la fundación del mundo nos eligió. El número 1 es para ser santos y sin mancha. Esto no le gusta a muchos de aquellos que abrazan la doctrina de la gracia de Dios, que una vez salvo, salvo para siempre, y que es solamente por gracia que somos justificados. Esto no le gusta, este tipo de pasajes bíblicos que se encuentran en la Biblia, no les gusta a estas personas escucharlas, pero Dios tenía un propósito en salvarnos, y era que nosotros nos convirtiéramos en personas santas, apartadas del pecado y sin mancha. Ese fue uno de los propósitos principales por los cuales decidió Dios apartarnos. Recuerda, la humanidad, según Dios, estaba toda sumergida en sus delitos y pecados. No había nadie que lo buscara, no había ni siquiera un bueno, ni siquiera un justo. Entonces Dios dice: voy a sacar de toda esa humanidad que voluntaria y deleitosamente quiere estar así, voy a sacar a algunas personas que para hacerlas como yo, santas, apartadas del mal, sin mancha. Y bueno, ese fue un primer propósito, pero también Dios nos salvó para ser adoptados, para convertirnos en sus hijos, no solamente en sus súbditos, que nos justificó gracias a que Él proveyó el sacrificio perfecto en la persona y obra de Jesús. No, Él nos adoptó. Y número 3 fue todo lo que Él hizo desde antes de la fundación del mundo, la eternidad pasada, lo hizo para la alabanza de su gloria. Y bueno, en quinto lugar, vimos la razón por medio de la cual Dios nos bendijo, por medio de la cual Dios nos eligió. Y me gustaría, antes de empezar a estudiar los versículos que nosotros estudiamos en este momento, recalcar un poco este punto. Porque el apóstol Pablo, de hecho, si tú eres una persona que es buena a la hora de observar, vas a notar que el apóstol Pablo es el que hace, inspirado por el Espíritu Santo, es el que hace el énfasis de esta verdad. Que gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, nosotros fuimos favorecidos por gracia nada más por Dios. O sea, aquí vemos al apóstol Pablo que de manera intencional, una y otra vez dice en Cristo Jesús. A través de todos los capítulos vamos a ver los versículos que están en los siguientes capítulos, pero a medida que avancemos en este estudio nos vamos a dar cuenta que constantemente Pablo está diciendo: en Cristo Jesús, por su sangre, en Él es que tenemos redención, por Él es que Dios hizo posible la justificación, porque Dios no puede pasar por alto las injusticias, los pecados de los demás, y antes Dios se asegura de que esas personas paguen por sus pecados. Y bueno, eso Dios lo pudo realizar a través de Jesucristo. Entonces
hermanos, si tú y yo en este momento, si somos primeros cristianos, poseemos lo que poseemos y tenemos una posición espiritual tan privilegiada como Pablo nos dice aquí, pero no se debe a algo que tú y yo hicimos o dejamos de hacer. Se debe únicamente en virtud a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Está más con lo que él hizo en la cruz del Calvario. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir en los versículos 7 y 10 del capítulo Efesios. Dice Pablo, el que tenemos redención, ¿por qué? Por su sangre, no por la nuestra, no porque nosotros tenemos tanto la obra del Señor y a veces nos contamos y levantamos sangre y nos esforzamos, no, solamente por su sangre nosotros tenemos redención. Y lo dice ahí, que lo que quiere decir redención es que nos compró a precio de sangre. Nosotros estamos, por decirlo así, en un mercado de esclavos, éramos esclavos del pecado de Satanás, y Dios decidió pagar. Recuerda que estamos como en una casa de empeño, y Dios a través de la sangre de Jesús pagó por nuestra redención. Y gracias a eso nosotros tenemos perdón de pecados, y dice, según la riqueza de la gracia de Dios. La gracia de Dios es un regalo inmerecido. Es un regalo que no lo puede ganar nadie, o sea, por gracia, porque Él quiere, Él simplemente nos perdonó. Como sigue diciendo Pablo, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y potencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según su puro deseo, según su voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo, escucha lo siguiente, de reunir todas las cosas, de reconciliar todas las cosas. Recuerda, el primer problema que surgió en la creación de Dios fue un problema celestial. Satanás y varios ángeles que Dios creó buenos, ellos se rebelaron en contra de la voluntad de Dios. Después Dios decide crear una creación terrenal, y lo mismo pasa. Pero cuando dice ahí Pablo que Dios tenía este plan diseñado por Él como un misterio, llega un momento en que Él lo da a conocer a través del Evangelio, y ese plan de redención decía que Él iba a restaurar todas las cosas. ¿En qué? En Cristo Jesús. Es verdad que Cristo no murió a favor de todos los ángeles que cayeron juntamente con Satanás. Sin embargo, después de que Dios viene a través de Jesús a redimir a la humanidad, dice que le dio a Jesús un nombre sobre todo nombre, ¿verdad? Y le hizo rey de reyes y señor de señores, aunque Jesús ya era eso. Sin embargo, Dios, como para que nosotros los humanos, la creación terrenal, entendiéramos esto, nos habla acerca de un rey de reyes. Y bueno, Pablo está diciendo ahí que este plan que Dios planeó y que el Hijo, Dios Hijo, vino a hacer lo posible, a realizarlo a través de su muerte, y que por cierto vamos a ver más adelante que el Espíritu Santo ahora Él está llevando a cabo este plan a través de su poder, al convencer a los pecadores de juicio, de justicia cuando se predica el Evangelio. Entonces, aquí Pablo nos está diciendo, todo esto es posible gracias a ¿quién? A lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es únicamente a su sacrificio expiatorio, el cual Él realizó en la cruz del Calvario, que Dios por gracia nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y bueno, esta es una verdad corroborada por el apóstol Pablo en su primer carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 28 en adelante. Allí dice Pablo que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, con ese fin Él escogió, o sea, la gente, que nadie daba un penny por ellos. Y bueno, dice el versículo 30, que es a donde yo quiero llegar. Más por Él, ¿verdad? ¿Estamos en quién? Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, no solamente sabiduría, sino justificación. Él es nuestra justificación. Cuando lleguemos al cielo y si nos preguntaran, ¿por qué debemos dejarte de entrar al cielo? Tú no vas a responder, porque yo fui bueno, porque me esforcé, porque leía la Biblia, porque ayunaba, porque iba a la iglesia cada domingo. No, tú vas a decir, porque Jesucristo me justificó delante de Dios cuando creí en Él. Entonces Pablo está diciendo que por Dios nosotros estamos en Cristo Jesús, el cual Dios lo hizo a Él nuestra justificación. Él es no solamente nuestra paz, ¿verdad? Que nos reconcilia con Dios y que nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento cuando estamos en luchas y dificultades. Él es también nuestra justificación y además nuestra santificación y redención. Y dice el versículo 31, que no lo voy a proyectar ahí, pero Pablo dice, Dios hizo todo esto para que, como está escrito, el que se gloríe, el que se vaya a envanecer, el que quiera presumir, el que quiera jactarse, se gloríe en el Señor, en Dios, no en nadie más. Versículo o capítulo 6 de Primera de los Corintios, versículo 11, dice lo siguiente.
Dice Pablo, y esto eras algunos. Más, nota ahí el ya. Esto ya sucedió en el pasado, desde antes de la fundación del mundo. Dios dijo, yo voy a enviar a mi Hijo Jesús a que muera por estas personas. Entonces ya hemos sido lavados, ya hemos sido ¿qué? Santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús otra vez y por el Espíritu de nuestro Dios. El mismo autor de la carta a los Hebreos, que se cree que es el apóstol Pablo, yo no sé, y como no sé, pues yo voy a decir el autor que escribió la carta a los Hebreos, reafirma esta verdad. Escucha lo que dice ahí. Dice, en esa voluntad, ¿cuál voluntad? La voluntad de Dios, de que se propuso reunir todas las cosas en Cristo Jesús. En esa voluntad, ¿somos qué? Santificados. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Jesús iba a pagar un precio por nosotros. Y luego dice ahí, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Entonces, todos estos pasajes afirman que es debido únicamente al sacrificio de Jesús que nosotros hoy podemos disfrutar de tan gloriosa y preciosa posición espiritual. Esto quiere decir que no hay nada en nosotros que podamos hacer que cause que le caigamos mejor a Dios. Y por consiguiente, como me estoy portando mejor y le caigo ya más bien a Dios, pues Él me va a bendecir más. No. Lo que hagas o dejes de hacer para agradar a Dios en ninguna manera cambia tu gloriosa posición espiritual privilegiada que tienes delante de Él. O sea, tú no puedes causar que el favor de Dios que tiene en este momento hacia ti aumente al hacer cosas buenas. No. Ni tampoco puedes causar que disminuya por el hecho de estar haciendo cosas malas. No, lo que te va a pasar si eres hijo de Dios es que va a venir la disciplina de Dios, va a haber consecuencias. Pero la disciplina de Dios siempre tiene el propósito de restaurar, no de eliminar, no de condenar. No. Entonces, hagas lo que hagas o dejes de hacer lo que dejes de hacer, ni va a aumentar tu favor a Dios, ni lo va a disminuir. Si tú en verdad estás en Cristo, esto quiere decir, si tú creíste en el Evangelio genuinamente y Dios te selló con su Espíritu Santo, bueno, tu posición espiritual delante de Dios, según Hebreos, es inmutable. ¿Por qué, hermanos? O sea, es incambiable, es inalterable, no varía. Precisamente porque la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, que nos justificó, fue hecha una vez y para siempre. Es decir, no hay nada más que agregarle a nuestra posición espiritual que Cristo logró por nosotros. No, hermanos. Nosotros somos perfectamente santos en Cristo. ¿Qué significa eso? Significa que si tú una vez más, y enfatizo, estás verdaderamente en Cristo Jesús, Dios te ama con un amor inalterable, invariable. El amor de Dios hacia nosotros no es como nuestro amor. Dependiendo de cómo me trates, cómo me sirvas, yo te voy a tratar así. Cónyuges, ¿verdad? Ahí empieza todo. Si mi esposa me está tratando bien, pues yo la trato bien. En el momento que ella empiece a caminar en oposición a lo que yo quiero y deseo, ahí es donde la cosa se complica, ¿verdad? Bueno, el amor de Dios hacia nosotros no es así, hermanos. Dios nos ama con un amor invariable e inalterable. ¿Y sabes únicamente por qué Dios nos ama así? Nuevamente, por el sacrificio de Jesucristo. Ese sacrificio satisfizo perfectamente las demandas de la justicia de Dios. Y es solo por esa razón y no por otra que el amor de Dios hacia nosotros se vuelve inamovible. No cambia. No es que de seguro ahora sí Dios me va a bendecir esta semana porque he estado ayunando, he estado orando y hace eso. Eso le agrada a Dios. Y eso también, de alguna manera, estás sembrando al Espíritu y vas a cosechar en el futuro bendiciones. Pero de lo que estamos hablando es que eso no altera tu posición espiritual que tú tienes delante de Dios gracias a Jesucristo. Tú ya fuiste favorecido, ya fuiste justificado, redimido, santificado, apartado para Dios gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. En pocas palabras, hermano, esto quiere decir que es imposible que Dios pueda amarte más. Ya Dios ya te ama a toda su capacidad que Él puede amar. Ya no puede amarte más. Y esto significa también que Él no puede dejar de amarte. No. O sea, no puedes tú hacer nada, ni bueno ni malo, que pueda causar que cambie el amor de Dios que tiene para contigo. Es por eso por lo que Pablo, a la luz de este invariable e inalterable amor de Dios, responde de la siguiente manera a las preguntas retóricas que él mismo levanta en Romanos 8.
Pablo pregunta, después de haber hablado bastante acerca de lo que es el Evangelio y de lo que Dios hizo por nosotros a través de la muerte de Jesús, pregunta a él, ¿quién entonces puede separarnos del amor de Cristo? ¿Tribulación? Que vaya que si yo he sido atribulado en todo, o sea, yo tengo un doctorado en eso. En angustias, persecuciones, hambre, desnudez, peligro, espada. Nada de eso puede separarnos del amor que Dios tiene para con nosotros. No del amor que tú tienes para con Dios. Nuestro amor hacia Dios, ese sí es variable. Según tus hormonas femeninas, según si me corrieron del trabajo o si me está yendo bien, entonces yo voy a la iglesia, yo oro, yo leo la Biblia. No, pero el amor que Dios tiene hacia nosotros, ese es invariable. Dice Pablo, antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque no, es que nosotros, iglesia cristiana o iglesia bíblica, Jesucristo pan de vida, sí somos valientes, pastor. No. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Por lo cual, dice Pablo, por esto que les acabo de decir, yo estoy seguro, y va a empezar a enumerar todo lo que pueda existir. Dice, de que ni la muerte me va a separar del amor de Dios, ni la vida, ni los afanes del mundo. Si llego a una debilidad tal que me aleje de Dios, Dios como buen pastor va a ir por mí, va a usar su vara y su callado y me va a traer, porque Él es el buen pastor, Él es el Padre, Él no va a permitir que nadie se pierda. Y dice, ni siquiera los ángeles, ahí puedes tú enlistar a Satanás. Satanás sabemos que está en sumisión a Dios. O sea, Satanás no puede hacer más de lo que Dios no le permita. Ve, estudia toda la historia de Job, te vas a dar cuenta que eso es así. Ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo que ha de venir. Se me está escapando algo, dice Pablo. Ni lo que ha de venir. Ay, la cosa se está poniendo dura, pastor. ¿Qué va a pasar si sigue esta guerra de aranceles, esta guerra económica? Yo no sé qué vaya a pasar. Quizás vayamos a tener que sufrir un rato. Pero lo que sí estoy seguro que va a pasar es que si tú estás en Cristo, tú vas a terminar en la presencia del Señor gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y nada más. Escucha lo que dice el versículo 39, donde quiero llegar de ahí de Romanos 8:39. Después de decir Pablo, por lo cual yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y por si se me pasa algo, dice Pablo, ni ninguna otra cosa creada. O sea, ¿hay algo creado por Dios que nos pueda hacer que nos separe el amor de Dios? No, ahí estamos tú y yo. Ni nosotros mismos, como cristianos, vamos a poder separarnos del amor de Dios. Esto lo vemos en la carta de Pablo a los Corintios. Dice Pablo, algunos ya duermen, están tomando indignamente la cena. Dios prefirió llevárselos antes de que se pierdan. A ese cuate que sigue en pecado, entréguenselo a Satanás. ¿Para qué? Para que en el día final su alma sea salva. O sea, ni nosotros mismos podemos escapar de la protección de Dios. Así que, hermanos, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Así que tenemos que entender que nuestro crecimiento de madurez espiritual no es igual o no es lo mismo a nuestra posición espiritual que tenemos en Cristo. O sea, cada uno de nosotros como cristianos verdaderos tenemos una posición espiritual completa y perfecta delante de Dios. Sin embargo, nuestro crecimiento de madurez espiritual, ahí sí variamos. O sea, algunos son más espirituales que otros. Tienen un nivel de santidad más que otros. Ahí sí hay variación, pero no la posición espiritual que tenemos en Cristo Jesús. Mire, vamos a pensar cuando un cristiano se muere, independientemente del grado de santidad en que se haya encontrado en su vida práctica, ese cristiano, por estar en Cristo, pasa inmediatamente a la presencia de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque su aceptación delante de Dios no depende de su nivel de santidad, sino depende de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Te recuerdo lo que dice Hebreos 10:10. Porque Él fue santificado mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, hecho una vez y para siempre. Entonces, la Biblia enseña que todos los cristianos genuinos tenemos una posición espiritual completa y perfectamente santa delante de Dios. Sin embargo, no todos estamos al mismo nivel de santidad en la práctica. Miren, en este mismo momento, en cada uno de los creyentes hay diferencias de grados de santidad y de crecimiento espiritual. Y ni los niveles bajos de santidad en un creyente pueden causar que el amor y el favor de Dios disminuya, ni los niveles altos de santidad pueden hacer que el amor y el favor de Dios hacia el creyente aumente.
No hay, o sea, ya Dios nos amó, ya nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. No basado a que Dios conocía el futuro y iba a ver cómo iba a ser nuestra conducta. No, Él por el puro afecto de su voluntad decidió amarnos y bendecirnos con toda bendición espiritual. Así que el favor de Dios y su amor hacia los creyentes siempre permanece igual. Por lo tanto, podemos concluir que Dios no puede amarnos menos ni amarnos más, dependiendo de si nos portamos bien o mal. No, Él ya nos amó, ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales desde antes de la fundación del mundo por medio del sacrificio de Jesús. Y yo no sé si usted alcanza a captar la diferencia que hay entre la posición espiritual santa que poseemos gracias al sacrificio de Jesús y el crecimiento de madurez espiritual variable en santidad. Pero mire, día a día vamos creciendo en santidad gracias a la obra santificadora del Espíritu Santo, que como está en nosotros la está llevando a cabo, ¿verdad? Bueno, es gracias a esa obra de santificación que hoy nosotros podemos decir confiadamente que ya no somos los mismos impíos de antes que viniéramos a Jesús. Y ciertamente no somos perfectos como Jesús, ¿verdad? Pero sabemos lo que Juan nos afirma, que un día seremos tal como Jesús. Dice Juan, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Por qué, hermano? Porque le veremos tal como Él es. Y bueno, prácticamente, hermanos, ya para concluir, esto fue lo que vimos la semana pasada, aunque ahora traté de hacer un énfasis en que toda bendición que hoy tenemos y poseemos es gracias al sacrificio de Jesús. Y es un énfasis que le da la Biblia a esta verdad, porque esto es importante. Mira, a Dios, a los humildes los mira de cerca, ¿verdad? Pero a los altivos, de lejos. Y nosotros, cuando les estamos atribuyendo al favor de Dios, al amor de Dios, a la salvación, esfuerzos humanos, básicamente, a veces sin saberlo, estamos siendo, hermanos, altivos. Y tú no quieres presentarte delante de Dios con una actitud altiva, claro que no, hermano. Entonces, con esto en mente, vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos va a seguir mostrando. Dice ahí Pablo, en él mismo tuvimos ¿qué? Herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el signo de su voluntad. Ok, Pablo aquí de manera implícita nos está diciendo, no solamente fueron elegidos, predestinados, adoptados como hijos de Dios para ser santos y sin mancha, y no solamente recibieron perdón a través de la redención de pecados, sino también obtuvieron una herencia. Y bueno, Pablo ya nos dijo que ya nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿verdad? Pero Pablo como que quiere añadirle, aunque en general todo lo que he nombrado básicamente es parte de lo que es toda la bendición espiritual con la cual Dios nos ha bendecido. Pero Pablo aquí está diciendo también que en Él tenemos herencia. O sea, como nos adoptó como sus hijos, pues nosotros también, como hijos que somos de nuestro Padre Celestial, pues tenemos que heredar lo que Cristo posee, lo que Cristo tiene. Por eso es que Pablo dice que somos coherederos de Cristo. O sea, lo que le pertenece a Cristo, nos pertenece a nosotros. Y es verdad, hermanos, aún no podemos disfrutar de toda esta herencia, de todas estas bendiciones de manera plena, ¿verdad? Sin embargo, Pablo aquí nos está asegurando con un 100% de certeza que ya nosotros tenemos esa herencia, que ya nosotros tenemos todas esas bendiciones. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el dueño de todo y además, no solamente es el dueño de todo lo que existe, sino Él tiene atributos como Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Él sabe el pasado, el presente y el futuro. Wow, esa es una virtud increíble, ¿verdad? Nadie la tiene más que Dios. Pero aparte de ser omnisciente, Él también es omnipresente, o sea, todo lo puede. Y si Dios ya decidió desde antes de la fundación del mundo bendecirnos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús y ya decidió darnos herencia, ¿habrá alguien que pueda frustrar lo que Dios ya decidió en el pasado? Claro que no, no hay nadie. Dios los bendijo ya desde la eternidad pasada. Y Él dice, en la eternidad futura, yo les garantizo que ustedes van a poseer mi herencia. Toda bendición espiritual van a ustedes a poseerla, aunque en este momento ustedes plenamente no estén disfrutando de ella. Así que, hermanos, a la luz de lo que la Biblia me dice que es Dios, es imposible que algo ocurra que impida, mejor dicho, que yo tome y que todos los creyentes tomen posesión de esa herencia. Eso es imposible. Volvamos al versículo 11. Dice ahí el apóstol Pablo.
En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido prestidados conforme al propósito del que hace que todas las cosas según el deseo, el designio de su voluntad. Entonces, el Dios que decidió bendecirnos desde antes de la fundación del mundo, dice Pablo, y lo digo en términos así de chaviza coloquiales, ese Dios tiene el mango del sartén en su mano. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Él está en control de todo. Eso es lo que quiere decir esa frase. Él posee control absoluto de todo lo que ocurre en su creación. Es decir, todas las cosas que acontecen, hermanos, por ejemplo, todas las cosas que han acontecido en el pasado y que están aconteciendo en el presente y que van a acontecer en el futuro, Dios se encuentra orquestando y contemplando todas esas cosas según el designio de su voluntad. Y ahora yo quiero abrir un paréntesis porque yo no soy ningún hipercalvinista ni ningún fatalista. No. Yo quiero abrir un paréntesis para decir brevemente que aunque Dios gobierna todo de manera soberana, Él lo hace sin violentar el libre albedrío de nadie. O sea, que nadie vaya a pensar que pues, como el opositor imaginario del apóstol Pablo de ahí de Romanos 9, que le dice entonces, ¿por qué Dios inculpa? Pues si Él hace lo que quiere, para eso levantó a Faraón. No. O sea, que nadie vaya a pensar que Dios de manera arbitraria maneja a los humanos como títeres, ¿verdad? Como marionetas. No, para nada nos dice la Biblia que es como Dios lo hace. Deuteronomios 32, versículo 4, dice allí, Dios es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos, ¿qué? Son rectitud. En Él no hay malicia, en Él no hay injusticia. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es ¿qué? Justo y recto. Versículo 5, que no lo voy a proyectar, dice, la corrupción no es suya, más bien de sus hijos es la malicia, generación torcida y perversa. Entonces vemos que Dios no hace nada individuo que no sea recto y justo, hermano, a la hora de orquestar todo lo que pasa. Él dice que Él pone y Él quita reyes, ¿verdad? Nosotros creemos que somos la democracia, el pueblo eligió a Trump. Bueno, sí tenemos una responsabilidad en eso, pero al final de cuentas Dios es el que decide. Es Él. Bueno, yo no quiero abundar en este punto. Yo cierro aquí el paréntesis. Dios nunca violenta el libre albedrío de nadie. Ahora, como Dios es omnisciente y omnipotente, podemos concluir que Él tiene la capacidad de controlar todo lo que acontece dentro del universo y por lo tanto, si esto es así, tenemos que concluir que nada lo toma por sorpresa. ¿Qué? ¿Que decidieron elegir a Trump? No hay nada que lo tome por sorpresa. Dios ya conoce el futuro. Y bueno, ni mucho menos nada puede frustrar su plan soberano. Por consiguiente, la toma de nuestra posesión, de nuestra herencia, es 100% garantizada. Pregunta, ¿debemos nosotros tomar una actitud arrogante por todos estos privilegios con que Dios nos ha favorecido? De ninguna manera. De hecho, este fue el gran error que cometió el pueblo de Dios en el pasado. O sea, ellos llegaron a pensar que eran personas muy especiales por el simple hecho de que el Dios creador de todo lo que existe nos escogió a nosotros como su pueblo y se envanecieron. Y Dios dice, no fue porque vi algo bueno en ustedes. No, o sea, nada más porque yo quise. Entonces, hermanos, nosotros no podemos envanecernos. Todo lo contrario, hermanos. Tenemos que recordar que si Dios hizo esto, fue por pura gracia. Y además, lo hizo con el propósito de que Él recibiera toda la alabanza. Escucha lo que dice ahí el versículo 12. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Entonces, esto nos enseña que Dios diseñó su plan de salvación de tal manera que toda jactancia quedara excluida, completamente eliminada. Así que, hermanos, todo lo que somos en Cristo Jesús, todo lo que tenemos en Cristo Jesús y todo lo que vamos a disfrutar en la eternidad, todo nos fue concedido gratuitamente por gracia. Por lo tanto, Dios debe recibir toda la gloria, ¿verdad? Por eso es que Pablo dice en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, por lo tanto, sea la gloria a Él por los siglos de los siglos. Ahora escuche lo que el apóstol Pablo va a seguir diciendo en los siguientes dos versículos, versículos 13 y 14. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y luego dice que es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Amén. Para la alabanza de su gloria. Mire, para entender estos dos versículos que acabamos de leer, vamos a tener que pensar un poco en las costumbres antiguas. Bueno, resulta que en la antigüedad
se usaban los sellos para atarlos o para marcarlos en ciertos objetos o personas. Y bueno, cuando se ataban o cuando se marcaban estos sellos, se ataban y se marcaban para indicar una de tres cosas. Número uno, para garantizar su condición auténtica, para garantizar la esencia de algo, para garantizar la naturaleza genuina de algo. Como hoy en día, ¿verdad? Si tú traes una bolsa Gucci o no sé qué onda, hay un sello que uno puede saber que es auténtico, ¿verdad? Que es original. Hay otros sellos que saben, no hombre, esta la compraste en el bazar, esta es chafa. Bueno, número uno, para eso se marcaban o se llaman las cosas o las personas. Número dos, también se usaban para indicar quién era el dueño de esa persona o de ese objeto. Por ejemplo, en la ganadería se marcaban los animales. Para si se perdían, se iban al campo de otro ganadero, pues el dueño de ese animal pudiera reconocerlo. Mira, tiene mi marca, tiene mi sello, me pertenece. Y bueno, por último, también se usaba para proteger los objetos o las personas de daño. ¿Recuerdan la tumba donde Jesús fue sepultado? ¿Qué hizo el Imperio Romano? Pusieron ahí una seguridad, ¿verdad? Unos soldados, pero la sellaron con una piedra. ¿Por qué? Porque querían proteger la tumba de Jesús. Bueno, ¿qué estamos diciendo en pocas palabras? Bueno, que el sello en la antigüedad indicaba, número uno, autentificación, posesión y protección. Entonces, con esto en mente, vamos a regresar a este pasaje del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? ¿Qué es lo que Pablo tiene en mente? Bueno, lo que Pablo está diciendo es que cada creyente que ha sido sellado con el Espíritu Santo, Dios les asegura no solamente que son totalmente auténticos y genuinos y que le pertenecen a Él, sino que les asegura que serán protegidos y guardados hasta que reciban la plena posesión de todo lo que Dios les ha reservado para ellos en el cielo. Ahora, yo quiero que usted note, hermanos, que no es el Espíritu Santo quien sella al creyente. No, ahí Pablo está diciendo que es algo mucho más glorioso. O sea, Dios usa su Espíritu Santo como sello. El Espíritu Santo es el sello. Fuimos sellados con el Espíritu Santo y más adelante en Efesios capítulo 4, versículo 30, Pablo va a decir lo siguiente: no contristen el Espíritu Santo de Dios, con el cual ¿qué? Entonces, ¿qué es el sello? El Espíritu Santo, ¿verdad? Esto es algo glorioso, maravilloso. O sea, no hay nada, si es que verdaderamente hemos sido sellados con el sello de Dios, que es el Espíritu Santo, no hay nada, hermanos, que pueda decir, eso es falso. No, Dios sabe, este es auténtico, este es mi Espíritu Santo. Así que nadie puede pretender que tiene el sello del Espíritu Santo. No. Yo puedo detectar la chafez, la falsedad, la imitación. Pero esto también nos asegura, hermanos, que le pertenecemos a Dios. Eso es maravilloso, hermanos. O sea, que tú le pertenezcas a Dios. Eso es increíble. O sea, tú eres mi propiedad. Yo pagué por ti con la sangre de mi hijo. Eres mi propiedad. Pero también yo te garantizo protección. Protección. Nadie te va a poder dañar. Nadie va a frustrar mis planes. Nadie va a impedir que tú llegues a mi presencia y tomes posesión de mi herencia que yo he decidido darte. Así que, como vemos, el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros conforme a la promesa que había en el antiguo pacto, por eso se le llama ahí el Espíritu de la promesa, ¿sí? Y dice Pablo que Dios nos dio ese Espíritu como garantía, asegurándonos la plena posesión de nuestra herencia en el futuro. Y es por eso por lo que él dice en el versículo 14, que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, el anticipo, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Esta palabra arras señala hacia lo que antes, en los tiempos de Jesús, se daba un depósito. Si tú eras un comerciante y querías tú negociar, comprar algo, pues se daba un anticipo por adelantado para asegurar algo. Por ejemplo, si un judío quería comprar un camello, iba ahí donde se vendían los camellos y si él no traía todo el precio para pagar el camello, él podía dar un anticipo.
Y ese anticipo le aseguraba, tú ya eres el dueño de este camello, ya no lo voy a vendérselo a nadie más. Yo tengo confianza de que tú vas a regresar a pagar porque si no perdiste ya tu anticipo. Por lo tanto tienes que pagar. O sea que solamente un tonto podía dar un buen anticipo y no regresar. Si él mismo sabía que no tenía el dinero, o sea, no lo iba a hacer. Por lo tanto, esto aseguraba que una vez que se daba el anticipo, el comerciante iba a regresar a tomar ese camello o cualquier objeto. Y bueno, hay de cuenta que llegaba ahí, ¿cuánto por el camello? No, pues ¿qué tanto? Ok, no traigo todo, pero te puedo dar un anticipo. Adelante, ya no voy a vender este camello, tenemos un trato hecho. Cuando tú regreses con el resto del dinero, aquí está tu camello. Y bueno, ese pago inicial aseguraba que el resto del dinero iba a ser recibido. Así que la idea del apóstol Pablo, en lo que él está diciendo aquí, es esta, hermanos. El Espíritu Santo es el anticipo. La tercera persona de la Trinidad es el anticipo de la herencia, de todas las bendiciones espirituales con las cuales Dios nos ha bendecido en Cristo Jesús. Es el anticipo, ¿te imaginas? Si ya nos dio lo más valioso, ¿tú crees que Dios ya no nos va a dar el resto? Que a la luz del valor del Espíritu Santo es nada. Si ya no lo escatimó al darnos a su mismo Espíritu Santo, ¿tú crees que va a escatimar el resto de la herencia? Por eso te digo, Pablo nos está diciendo, ustedes tienen un 100% de certeza de que van a recibir la herencia si están verdaderamente en Cristo. Y no por lo que hagas o dejes de hacer. No, nada más por lo que ya Jesús o Dios decidió antes de la fundación del mundo a través del sacrificio que Jesús iba a realizar en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, nuestra herencia es segura. Y yo sé, ¿verdad? A veces vivimos como si fuéramos pobres. Sufro. Mire, por más pobre que usted esté en este momento, su pobreza no se compara a la pobreza de muchos países en África. Pobreza extrema. Cuando el pecado, las circunstancias adversas a mi vida me quieren desanimar, ¿sabes qué empiezo yo a hacer? Aunque, ciertamente la estoy pasando mal. Ciertamente las cosas que me están saliendo mal me están afligiendo. Sin embargo, ¿sabes qué es lo que empiezo a hacer? Empiezo yo a comparar mi situación con otras personas. Y si eso no me ayuda, empiezo yo a ver mi futuro. Y yo tengo un futuro, al igual que todos los creyentes, glorioso, prometedor y seguro. Solamente porque Dios está detrás de ese glorioso futuro. Así que, hermanos, no tenemos razón para andar mendigando, para andar cabizbajos, deprimidos. No dejes que tus circunstancias te roben el gozo de tu salvación, que te desmotiven. Es verdad, en este mundo tenemos aflicciones. Este mundo caído y nosotros caídos y los humanos caídos van a producir muchos sinsabores. Sin embargo, tenemos que aprender a ver la vida como Pablo la miraba. Él sabía estar contento en cualquiera que fuera su circunstancia. Él había aprendido. Él siempre decía, ciertamente estoy siendo afligido, sin embargo, a la luz de la gloria, estas leves tribulaciones pues ya no se comparan, ¿verdad?, con la gloria que vamos nosotros a experimentar allá en el cielo. Así que, hermanos, el que hayamos sido sellados con el Espíritu Santo indica que ciertamente le pertenecemos a Dios, que somos auténticos y que un día nosotros vamos a recibir toda esa herencia que Dios ha reservado para nosotros. Sin embargo, tristemente, a muchos cristianos, hermanos, se les ha llevado a pensar que si tú no hablas en lenguas, que si tú no tienes experiencias sobrenaturales, tú no tienes al Espíritu Santo. Y Pablo nos dice aquí bien claro, y vamos a leerlo. Dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, en él fuiste sellados con el Espíritu de la promesa. Note que las acciones que Pablo ahí está mencionando actúan de manera conjunta y en secuencia una con la otra. O sea, ellos oyeron la palabra de la verdad, es decir, el evangelio de su salvación, y cuando oyeron, creyeron. Y por consiguiente, como creyeron, fueron sellados. O sea, es muy claro que Pablo está diciendo aquí que todo aquel que oye el evangelio y lo cree, es sellado automáticamente en ese momento. Es sellado. Y está diciendo Dios, eres auténtico, eres original, me perteneces, por lo tanto yo garantizo protegerte hasta el final. Y es por eso que Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 9, lo siguiente. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es. Pastor, ¿y cómo puedo yo saber si tengo o no tengo al Espíritu Santo en mí? Bueno, hay 3 evidencias principales a través de la Biblia. Número 1, y bueno, antes déjeme decir esto. Las evidencias se van a hacer cada vez más evidentes o menos evidentes a la medida que uno va madurando y va creciendo en gracia. O sea, mientras más madures, las evidencias van a ser más claras de que eres hijo de Dios. Mientras menos madures, como que no es muy claro, no me queda muy claro si verdaderamente está dando el fruto del Espíritu Santo. Bueno, en primer lugar, la primera evidencia que te va a decir si verdaderamente posees el Espíritu Santo, y es muy obvio, tienes que creer sin reservas en el Señor Jesucristo. Él es el único en el cual podemos encontrar salvación. O sea, todo lo que la Biblia dice acerca de Jesús, tú lo tienes que creer. Si tú dices es Jesús y María y no sé quién más, y no sé si verdaderamente el Espíritu Santo de Jesús viva en ti, porque si hay algo que hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente es dar testimonio acerca de Jesús. Así como Jesús se dedicó a dar testimonio acerca de su Padre, ahora el Espíritu Santo se dedica a dar testimonio de Jesús, de que Él es el Mesías, de que Él es el único Salvador, que solamente en su sacrificio hay salvación. Entonces yo sé que eso es algo muy obvio, pero eso tiene que estar allí. Tienes que creer todo lo que la Biblia dice acerca de la obra redentora de Jesús. Bueno, en segundo lugar, tienes que amar la palabra de Dios, sus mandamientos, todos sus mandamientos que están contenidos a través de la palabra. Bueno, tienes que amarlos procurando, no perfectamente, pero sí sinceramente obedecerlos. Yo no sé si tenga que estarles recordando, pero de este lado del sol, hermanos, nunca vamos a manifestar una obediencia perfecta a los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque todavía el pecado mora en nosotros. ¿Recuerdas, Pablo? Yo sé que en mí no mora el bien. Miserable en mí. Hay una lucha. Y esa lucha es importante. Hay una lucha en ti que te hace sentir mal cuando sabes que estás mal. Porque si no, o sea, hay una lucha que te lleva a pelear con el pecado remanente. Porque todavía el pecado está en nosotros. Si no hay lucha, significa que no hay vida espiritual. Por consiguiente, como no hay vida espiritual, el Espíritu Santo de Dios no está ahí. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad y vida. En tercer lugar, el creyente no solo va a creer en Jesús y no solo va a aceptar que toda la Biblia es la palabra de Dios y va a procurar obedecer todo lo que Dios dice en la Biblia, sino también, hermanos, él va a amar al pueblo de Dios. Es otra evidencia de que verdaderamente posee al Espíritu Santo. Y él va a procurar hacerle bien a sus hermanos en la medida de sus posibilidades. Versículo 15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de su fe genuina, Efesios, en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos. Escucha lo que Juan dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 9. El que dice que está en luz, el que dice que tiene el Espíritu Santo y aborrece a su hermano y no ama a su hermano, está todavía en tinieblas, no tiene el Espíritu Santo. Escuche lo que Jesús le dijo a sus discípulos, Juan 13:35. En esto van a conocer todos que son mis discípulos, si se aman unos a los otros. Pues eso es fácil. Eso es fácil cuando los hermanos, por ser muy espirituales, muy virtuosos, uno los ama fácilmente, ¿verdad? Pero ¿qué cuando llegan los hermanos chuletones, que nos caen mal, por varias razones? Ahí es donde se vuelve difícil amar a las personas. Pero dice Jesús, en esto van a conocer que son mis discípulos. O sea, dentro de mi grey hay una gran variedad de niveles de madurez espiritual. Y no es fácil amarlos a todos. Entre más nivel espiritual tengas, más fácil de amar. Pero entre menor sea ese nivel de madurez espiritual, pues menos, ¿verdad? Es difícil amar a este tipo de cristianos. Vamos a notar que el amor al cual Pablo se está describiendo aquí, pues no discrimina. O sea, no excluye a nadie. Versículo 15, volvemos a ver. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor, y lo que dice, para con todos. Ese amor no discrimina, no excluye a nadie. El amor de Jesús no excluyó a Judas. Le lavó los sucios pies de aquel que lo iba a vender, a traicionar. No lo discriminó. Entonces vemos que el cristiano verdadero no escoge qué tipo de hermanos en Cristo él va a amar. No, él más bien ama a todos, porque son sus hermanos, porque son parte de la familia de Dios. Y lo hace en virtud de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y además lo hace porque ese es el fruto del Espíritu Santo. Empieza con el amor.
El Espíritu Santo te lleva a amar aún aquellos que te han dañado, aún aquellos que te dañan, aún aquellos que son tus enemigos. Hoy tenemos la capacidad de amar a ese tipo de personas. Por lo tanto, hermanos, no importa de dónde venga el hermano en Cristo, no importa su trasfondo cultural o socioeconómico, si es hijo de Dios, tienes que amarlo. Así que un creyente verdadero ama a todos los santos, independientemente de dónde venga, de quién sea o de qué tan consagrado o santo sea. Si está en Cristo, ese creyente debe amar a cada creyente. Y bueno, mire, en la viña de Dios hay de todo. Hay hermanos maduros y llenos de gracia, que son muy fáciles de amar, pero también hay otros que son muy difíciles de amar debido a su inmadurez espiritual. O sea, en términos otra vez de la chaviza, no sé por qué traigo ese término, hay cristianos que nos caen bien y hay otros que nos caen mal. O sea, que nos caen gordos, porque por su carnalidad, ¿verdad? Vamos a ser francos. Pablo fue franco, yo sé que en mí no está el bien, si ustedes supieran. Bueno, hay de todo la viña del Señor. Y bueno, la Biblia nos manda a amarlos a todos, aún a los difíciles de soportar, porque no podemos amar de manera selectiva. Nuestro deber es amar con el mismo amor con el cual Jesús nos amó. O sea, Jesús, a pesar de nosotros, de lo que éramos, nosotros que sí teníamos, no decir todas las cualidades, pero sí muchas cualidades y razones para caerle súper mal a Jesús, caerle gordos, Él aún así, pese a que éramos enemigos de Él, nos amó sin condiciones. Juan 13, versículo 34, le dijo a sus discípulos mientras están en la última cena: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿De qué manera Jesús amó a los 12 hasta el final? Dice Juan. ¿De qué manera amó Dios a Judas? De manera incondicional y sin discriminar. Mire, en mi vida como creyente y como pastor, que como creyente tengo aproximadamente un poquito más de 29 años en la viña del Señor. Bueno, yo he conocido a santos verdaderos de todo color y sabor. Es decir, de toda clase doctrinar y de todo nivel de madurez espiritual. Y estoy hablando de verdaderos santos. Bueno, aunque yo no estoy de acuerdo con todas sus posturas doctrinales y ellos no tengan el nivel de madurez espiritual que yo tengo, sin embargo, si ellos son hijos de Dios, Dios me manda a amarlos como Cristo me amó a mí. Dice Pablo, su primera carta a los Corintios, que el amor de Dios es benigno, ¿verdad? Todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre, nunca deja de ser, no es jactancioso. Ese es el amor. Yo cuando comparo la descripción de ese amor, pues muchas veces termino viendo que no estoy amando de esa manera como amó Jesús. Por lo tanto, no dejemos que sea nuestro razonamiento los demás los que te evalúen y digan: no, sí, tú sí estás amando bien a esa persona, pero no le hace ni bien ni mal. Es más, de hecho, si tú dices: no, o sea, esta persona me cae mal y por lo tanto yo decido alejarme, o sea, no le voy a hacer mal, pero al no estarle haciendo bien, no lo estás amando. Somos un cuerpo, de hecho más adelante Pablo lo va a decir, por eso es que nos está trayendo toda esta información doctrinal para llevarnos, animarnos, amarnos y a servirnos unos a otros, porque somos un pueblo, somos una misma iglesia. Entonces, hermanos, ciertamente dentro de la viña del Señor hay de todo, pero eso no es razón, no nos justifica para decir este sí lo amo y a este otro no, no. Ahora tengo que añadir también que el amor al cual Pablo se refiere aquí no es un amor sentimental, no es un amor romántico, es un amor que se demuestra con acciones, con hechos. Vamos a dejar que nuevamente el apóstol Juan nos muestre esta verdad. Dice ahí Juan, capítulo 3, versículo 14, su primera carta. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Pero esto es a donde yo quiero llegar. Versículo 17 y 18. Sin embargo, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, porque de lengua cualquiera se come varios tacos, ¿verdad? No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Por eso te digo, Pablo no está hablando de un amor sentimental y romántico, yo los amo. Ay. No, él habla de un amor que se demuestra con acciones. Así que, hermanos, la palabra de Dios nos dice que un cristiano genuino va a amar a sus hermanos y lo va a demostrar con hechos. Sin embargo, tristemente y lamentablemente hoy en día hay muchos que se separan del cuerpo de Cristo porque ellos, según dicen, es que en la iglesia hay muchos pecadores. Y es verdad.
a veces actuamos hipócritamente. Quizás muchas de las veces el ser humano no se da cuenta, pero Dios sí se da cuenta. Entonces es verdad, la iglesia está llena de imperfectos. Ahí estamos, dice Pablo, y estos éramos muchos de nosotros, pero ya Dios nos lavó, ya Dios nos santificó, ya Dios nos redimió. O sea, a pesar de que somos imperfectos, eso no significa que dejamos de ser pueblo de Dios. Y bueno, ellos dicen, bueno, mejor decido retirarme de la iglesia. Bueno, este tipo de personas no se dan cuenta que al hacer esto están negando lo que Pablo está enseñando aquí, a que tenemos que amar a todos, sin discriminación, sin excluir a nadie. ¿Por qué? Porque nos necesitamos unos a otros. Somos un cuerpo, Cristo es la cabeza. Para que yo pueda hacer lo que Dios me ha mandado a hacer, yo te necesito a ti, lo mismo tú. Para que tú puedas hacer lo que Dios te ha mandado a hacer, tú me necesitas a mí, porque somos miembros del mismo cuerpo. Y nuestros miembros físicos no los vemos separados de nuestro cuerpo, ¿verdad? Están ahí unidos. Si llegara yo a desconectar este brazo izquierdo, ya no voy a funcionar de la misma manera que funciono con él. Bueno, Dios nos está diciendo que nos necesitamos unos a otros y por lo tanto nos manda a amarnos a pesar de lo que somos, a pesar de que no somos muy dignos de ser amados. Entonces, hermanos, Juan nos está diciendo aquí que no podemos creer en Jesús y al mismo tiempo no amar al pueblo de Jesús, al cual él ama. O sea, eso es imposible. Por lo tanto, hermanos, el amor cristiano se va a demostrar en el contexto de las relaciones y de la comunión de los santos de unos con otros. Vamos a imaginarnos esto. De repente todo el mundo sabe que Panchita es una hermana conflictiva. Nadie quiere convivir con ella, ¿verdad? Y de repente llega un creyente nuevo a la iglesia y empieza a darse cuenta que nadie quiere convivir con ella. Dice, ay, estos hermanitos, ¿cómo son? Ah, pobrecita hermana Panchita. Y bueno, esta persona empieza a convivir con ella. No es hasta que ella empieza a convivir con ella que ella empieza ahora a decir, es difícil amar a esta hermana. Sin embargo, aunque esto es una realidad así, una vez más, no podemos nosotros, hermanos, justificarnos y decir, no, es que esto es así, por lo tanto yo ya dejo de amarlo. No, si tenemos el amor de Dios en nosotros, a través del Espíritu Santo, nosotros tenemos que amar como Jesús nos ama y como Jesús ama a todos los creyentes. Y bueno, estas son las señales principales que te van a decir si posees al Espíritu Santo o no. Son marcas, como decía un momento, que se hacen más evidentes en la medida en que este cristiano crece y madura en su vida de santidad. Sin embargo, estas marcas nada tienen que ver con hablar lenguas, con sentir cosas raras espirituales, ni mucho menos con caer en un éxtasis, perdiendo el control, no. Si hay algo que dice la Biblia acerca del Espíritu Santo es que el fruto de él en las personas, aparte de ser amor, bondad, paz, benignidad, bueno, también es dominio propio. O sea, no pueden perder el control ellas. Estas personas que pierden el control, lo único que demuestran es que el Espíritu Santo, revelado en la Biblia, no es el que está haciendo eso en ellos. Es otro espíritu que no es el de Dios. Así que todas esas manifestaciones heréticas que hoy en día se asocian con la venida del Espíritu Santo, esas pueden ser falsificadas. Semana a semana se ve eso, se falsifica, ¿verdad? Sin embargo, el verdadero fruto del Espíritu Santo, solamente el Espíritu Santo lo puede producir. Ese sí no puede ser falsificado. Así que, ¿quieres saber si tiene el Espíritu Santo? Y hay algunas evidencias. Bueno, ok, hermano, ya hasta aquí las evidencias o las bendiciones espirituales que Pablo nos enumera y nos describe en estos pasajes. Ahora yo pregunto, ya para aterrizar, a la luz de lo que Pablo ha mostrado aquí, ¿cómo debemos de reaccionar, hermanos? ¿Cómo debemos de actuar? ¿Indiferentemente? ¿Apáticos? La respuesta es obvio, no, ¿verdad? Claro que no. Como decíamos la semana pasada, es inaceptable entender las implicaciones de estas enseñanzas y permanecer indiferentes. Esto puede pasar a menos de que no tengas vida espiritual o que estés muy mal espiritualmente. Pero no es aceptable, es ilógico el contemplar todo lo que Pablo está diciendo aquí acerca de lo enorme que somos, que estamos bendecidamente y permanecer indiferentes. No, hermanos, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual y algún día Dios nos promete que vamos a entrar a disfrutar plenamente todas esas bendiciones espirituales por la eternidad, gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y no porque nosotros lo merecíamos. Por lo tanto, ¿cómo debemos de reaccionar ante tanta gracia y tanta bendición? Número uno, Pablo no lo dijo, Pablo lo demuestra. ¿Cómo? Debemos nosotros de caer postrados en adoración. Bendito sea el Dios de nuestro Padre Jesucristo, exaltado. ¿Por qué? Porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Según nos escogió antes de la fundación del mundo para ser santos y sin manchas, en amor, habiéndonos predestinados. ¿Para qué, hermanos? Para ser adoptados por Él. Pablo empieza diciendo bendito y recuerda, él está en una cárcel.
y está exaltando, está bendiciendo a Dios. Bendito. Y luego me llama la atención que Pablo insiste 3 veces en que el propósito principal por el cual Dios decidió bendecirnos con toda bendición espiritual fue para la alabanza de su gloria. En el versículo 6 lo vemos. En el versículo 12 también lo vemos, a fin de que seamos para la alabanza. En el versículo 14, después de hablarnos de que el Espíritu Santo es la rara de la herencia hasta la redención de la posesión adquirida, y lo dice, ¿para qué? Fuimos creados para la alabanza de su gloria, de su nombre. Y Pablo está diciendo, todo lo que él hizo, lo hizo por el puro designio, puro deseo de su voluntad para la alabanza de su nombre. Así que, hermanos, ¿cómo no vamos nosotros a adorar a un Dios como este? Que nos amó con un amor tan grande e incondicional cuando éramos sus enemigos. ¿Cómo no adorar a aquel que nos redimió? ¿Cómo no adorar a aquel que nos hizo coherederos juntamente con Cristo? ¿Cómo no adorar a ese Dios que envió a su Espíritu Santo a morar en nuestros corazones? Y gracias a eso ahora ese sello nos hace genuinos, nos hace pertenecer a Dios y nos asegura que llegaremos a poseer todo lo que Dios nos va a dar. Así que, ¿cómo debemos de reaccionar ante tanto amor? ¿Cómo, hermanos? Ven, con agradecimiento que nos lleve a adorar a Dios. Gracias, Dios. Es de esta manera, debemos de prorrumpir en alabanza. Sin embargo, no debemos limitarnos solamente a eso. No, esta gloriosa realidad de que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual debe también de llevarnos, hermanos, a seguir adelante, a estimularnos, a animarnos. O sea, Pablo está instruyendo a esta iglesia con estas realidades. ¿Para qué? Para animarlas. Para animarla a la iglesia, para que ellas puedan alentarse y puedan ellas seguir caminando los caminos del Señor. O sea, estamos viviendo en un mundo caído y a veces nos desanimamos. Sin embargo, la realidad de esta gloriosa bendición que tenemos en Cristo Jesús, nosotros debemos de tomar ánimos, debemos de esforzarnos en dependencia del Espíritu Santo para seguir adelante y no desmayar, a pesar de que te esté yendo de la patada. Esta última semana, o sea, ataques sobre ataques y fuertes que venían y afligían mi alma. Y Dios me recordaba, esta lucha no es contra seres humanos, recuérdalo. No es una lucha espiritual contra gobernadores de maldad. No solamente ciñete con la verdad, los lomos de tu entendimiento, no, vístete con toda la armadura que yo te he provisto. Y está en esta carta, es como que Dios de manera providencial, al estar leyendo yo esta carta una y otra vez para estarme familiarizando con ella, estoy viendo esta lucha de la cual Pablo nos habla. Y bueno, todo esto me ayuda a seguir adelante, a llegar aquí a la iglesia con ánimo, a pesar de todo lo que yo pueda experimentar durante la semana. Yo le atribuyo todo esto a eso, a que estoy comiendo, a que estoy pegado a la palabra de Dios. Y eso mantiene al Espíritu Santo vivo, activo, creando en mí gozo, motivación y seguir adelante. Bueno, lo mismo tú, estas realidades, yo no sé por lo que tú puedas estar pasando, pero estas realidades deben de llevarte a alentarte, a seguir corriendo con paciencia esta carrera que tenemos por delante, con longanimidad. Es decir, que tengas la capacidad producida por el Espíritu Santo a sufrir y a seguir adelante, a no desmayar, a no mirar para atrás, recordando que Dios desde antes de la fundación del mundo, Él decidió amarte, Él decidió enviar a su Hijo para pagar por el precio de tus pecados y además decidió enviar a su Espíritu Santo a tu vida. Y todo esto te garantiza que tú vas a llegar al reino de Dios, que tú vas a llegar a su presencia. Ahora, este pasaje no solo debe llevarnos a adorar a Dios y a llenarnos de aliento para seguir los caminos de Dios, sino también debe de ser para nosotros una gran exhortación. ¿Sabes qué? ¿Para qué? Perdón. Para dedicarnos por entero al cumplimiento, al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Recuerda, Pablo dice que Dios nos eligió, nos predestinó, nos salvó para ser santos y sin mancha. Ahí hay una exhortación, un mandato a dedicarnos por entero al cumplimiento de este propósito de Dios en nuestras vidas. O sea, de alguna manera nosotros nos convertimos en instrumentos en las manos de Dios, de tal manera que a través de nuestras vidas santas y sin manchas, pues Dios haga brillar su gloria. Dios pueda atraer a los pecadores hacia su reino, porque decían, yo quiero tener una familia como Él, un matrimonio como Él, una relación entre hermanos como Él. ¿Qué es lo que estás haciendo? O sea, que el mundo vea la luz en medio de nosotros. Y para que esta luz sea más atrayente y más fuerte en el mundo oscuro, pues tiene que haber más santidad. Tiene que haber menos manchas de corrupción del pecado.
Y entonces somos más eficaces en las manos de Dios. Así que no fuimos elegidos porque fuimos los predilectos, los consentidos de Dios y hoy podemos vivir como se nos pega la gana. No, no. Jesús no pagó por nuestros pecados por esa tonta razón. No, Dios más bien de pura gracia. No porque vio algo bueno para escogernos, sino de pura gracia, hermanos. Él nos llamó, ¿para qué? Para ser santos y sin mancha. Por lo tanto, estas verdades, yo no sé a ti, pero a mí me exhortan a qué, hermanos, a esforzarme en dependencia del Espíritu Santo, a vivir como sacrificio vivo, santo y agradable, porque este es el culto racional. Después de tanta bendición, tanta misericordia, tanta gracia, lo menos que podemos hacer para Dios es obedecerle y vivir en santidad y sin mancha. Así que Dios quiere, hermanos, que podamos nosotros esforzarnos a vivir en santidad para Él. Podamos esforzarnos a servirle sin reserva. Recuerda, Dios nos entregó a su Hijo amado por nosotros. Así que ¿cómo tú y yo no vamos a estar dispuestos a entregarlo todo, a darlo todo por la causa de Dios? Escucha lo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Cuál es el amor? El amor que Cristo mostró en la cruz del Calvario, que no merecíamos que muriera por nosotros. Ese amor nos constriñe, nos atrae, pensando esto, que si uno murió por todos, o sea, si Jesús murió por nosotros, luego todos murieron. Todos deberíamos de morir para nosotros mismos y vivir para Él. Versículo 15, y por todos murió para que los que viven, exactamente, ya no vivan para sí, para su gloria, para sus propios propósitos, para su pequeño reino, no, sino que vivamos para Él, para aquel que murió. Así que como vemos, tenemos el glorioso y enorme privilegio de haber sido bendecidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Sin embargo, este enorme privilegio conlleva una gran responsabilidad. Que Dios nos auxilie, que Dios nos ayude a vivir de acuerdo a nuestro llamado. Ahora, si tú estás aquí sin Cristo, sin esperanza, o si alguien vaya a escuchar esta predicación en internet y está sin Cristo y sin esperanza, yo quiero que notes lo que el apóstol Pablo nos dijo ahí en el versículo 13. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, ¿qué nos enseña este pasaje? Bueno, que todos los creyentes verdaderos que ya participamos de todos estos increíbles privilegios fue por el hecho de que oímos el evangelio que tú estás oyendo ahorita y creyeron. Gracias a eso, Dios nos bendijo en Cristo Jesús. Hay una responsabilidad en ti. Estás hablando de la predestinación. Yo no sé, Dios me muestra la responsabilidad humana que tú tienes y me muestra su elección soberana. Por lo tanto, Dios a ti te está diciendo, cree en este evangelio que se está predicando aquí. Créelo. Es tu obligación, es tu responsabilidad obedecer. Dice la Biblia que cuando Jesús empezó su ministerio terrenal, después de que Él fue bautizado y que fue probado y tentado por Satanás, Él empezó a decir, arrepentíos y creen en el evangelio. El reino de Dios se ha acercado. Tienes que obedecer al mensaje del evangelio. ¿Cómo lo obedezco? Cree en el mensaje y arrepiéntete. Esa es la orden que Dios te da a ti. Si es que tú quieres también formar parte de tan glorioso privilegio que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Porque de lo contrario, si no es así, tú lo único que experimentarás es miseria tras miseria tras miseria en un lago de fuego que la Biblia llama el infierno. Imagínate sin la presencia de Dios, donde no hay presencia de Dios, no hay nada disfrutable, no hay nada bueno, no hay nada agradable. Por lo tanto, Dios te dice, cree en el evangelio. Yo tuve la responsabilidad de oír el evangelio y de creer en él. Y dice la Biblia que cuando yo oí y creí y vine en arrepentimiento y fe, en ese día fui sellado por el Espíritu Santo. Y desde ese día en adelante mi vida ya no fue la misma, cambió totalmente. Me dio un nuevo corazón lleno de deseos para buscar de Dios, para apartarme del pecado. Esa es la nueva vida que Dios te da. Viene llena de deseos nuevos que te llevan siempre a la santidad. Y aunque el viejo hombre que está en ti, con el cual tú naciste, heredado por Adán, está ahí, aún así vas creciendo. Así que si tú has escuchado en este día la palabra de Dios, el evangelio, tú necesitas obedecer el mensaje del evangelio. Confía en Jesús para salvación. Y entonces, y solamente entonces vas a poder disfrutar juntamente con nosotros todos estos enormes privilegios que hemos mencionado. Es tu responsabilidad.
Claramente le dijo Jesús a Nicodemo, un estudioso de la palabra de Dios, enseñaba la palabra de Dios, era sumamente decente. Le dio el evangelio y le dijo, el que en él cree, en el Mesías que Dios envió, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, no te vayas aquí sin primero obedecer el evangelio, sin primero rogarle a Dios que te salve, que perdone tus pecados. Pídele con sinceridad y con fe, y yo te garantizo por lo que Dios asegura en su palabra, que misericordia, que perdón te serán otorgados. Y termino con lo siguiente. Nosotros, la iglesia, Dios quiera, hermanos, ayudarnos a vivir a la altura de estos privilegios, a vivir a la altura del llamado que tenemos en Cristo Jesús. Dios nos concede a través de su Espíritu Santo obrando en nosotros, mostrarle al mundo lo glorioso que es servirle al Señor, lo bello, a través de que el Espíritu Santo al obrar en nosotros se pueda manifestar su fruto, el amor, siendo gozosos, benignos, bondadosos, teniendo dominio propio, templados, para que independientemente de lo que estemos pasando, nosotros podamos aún así brillar en medio de este mundo. Vamos a orar y